Entonces ahora pasamos al siguiente tema, que es acidosis tubular renal, que lo va a impartir la doctora Susana Ferrando Monleón. Susana Ferrando es nefróloga pediatra del Hospital Clínico de Valencia y es profesora asociada de la Universidad de Valencia también. Yo conozco a Susana desde hace mucho tiempo porque hizo la tesis en nuestro laboratorio ya hace tiempo. Y bueno, el grupo del Hospital Clínico de Valencia es un grupo muy activo en nuestra sociedad. Es el que organiza el curso cada 2 años, así, ¿no? El curso de tubulopatías que se hace allí en Valencia. Ellos trabajan sobre todo en algunas tubulopatías, en vitamina D y en la utilidad de la orina como herramienta diagnóstica en el caso de tubulopatías y de otros problemas renales. Así que, Susana, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a ser ponente en esta mesa con unos compañeros tan excelentes y expertos de verdad en este tema como son Leire, Gemma y Fernando. Y muchas gracias por organizar estas jornadas a las que asistimos y de las que aprendemos tantísimo. Bueno, pues yo voy a hablar de la acidosis tubular renal. Como todos sabéis, se trata de un grupo de enfermedades que cursan con una acidosis metabólica hiperclorémica con anion gap normal que resultan de la incapacidad del túbulo o bien de reabsorber bicarbonato o de secretar protones con un filtrado normal o casi normal. Las primarias o de causa genética son propias de la infancia y las secundarias o adquiridas, aunque nosotros también las vemos, son más propias del adulto. Falta el tiempo aquí en la pantalla. Es verdad. Está puesto 0 y es interesante tenerlo, ¿no? Sí, porque así uno se... Esta es una tabla en la que se recogen todas las causas de los 4 tipos de acidosis tubular renal. En adultos la que veis más frecuentemente es la ATR tipo 4, secundaria a alteraciones por hipoaldosteronismo o resistencias a la aldosterona con los pseudohipoaldosteronismos, por enfermedades intersticiales o por uropatías obstructivas y también por la utilización de fármacos que utilizáis mucho en vuestra práctica clínica diaria. También veis, ¿no?, ATR proximal, por ejemplo, en las discrasias sanguíneas o las ATRs distales propias de las enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren. También veis o podéis ver ATRs proximales o distales secundarias a fármacos, igual que nosotros, como por ejemplo vemos secundarias a fosfamidas utilizadas en oncología pediátrica y muchísimos otros fármacos en los que no me voy a detener. Bueno, la patogenia de las acidosis tubulares renales se ha conocido gracias a los mecanismos fisiopatológicos descubiertos en las pruebas de aclaramiento, en los estudios de investigación con los túbulos aislados y en los avances en las últimas décadas que ha habido con la biología molecular y la genética. Sabéis que las acidosis tubulares renales se enumeran del 1 al 4 en función de su descripción cronológica. En los años 50, Albright describe lo que denomina la acidosis renal secundaria a insuficiencia tubular en unos lactantes con deshidratación y con vómitos que tenían una acidosis metabólica hiperclorémica y que tenían depósito de calcio en los túbulos a partir de entonces se instaura el tratamiento con las soluciones de citrato. Es en la década de los 60 que el doctor Ríos Soriano describe la acidosis tubular renal proximal como un defecto de reabsorción en el bicarbonato a nivel del túbulo proximal y es a partir de ahí que se caracteriza y se diferencia la enfermedad en la ATR tipo 1 distal, que ya sabemos que ocurre por un defecto en la secreción de protones en el túbulo colector, y la tipo 2, que es la que describe el doctor Ríos Soriano. Más tarde se describe la ATR tipo 3, que sabemos hoy en día que es un defecto de la anhidrasa carbónica 2, que como se localiza en el túbulo proximal y en la parte distal de la nefrona, comparte aspectos de la tipo 1 y de la tipo 2. Y por último se describe la ATR hipercaliémica o tipo 4, en la que ocurre una mionogénesis alterada y una hiperpotasemia secundarias a un hipoaldosteronismo o a una resistencia a la aldosterona. Bueno, el conocimiento de la patogenia de estas enfermedades, como decía, con el avance de la biología molecular y de la genética, nos ha permitido saber que las ATR primarias, a las que me voy a dedicar,
En el 85% de los casos, la mayoría de ATRs primarias que diagnosticamos son con mucha diferencia son la ATR distal. Son raras las formas primarias de ATR tipo 2, 3 o 4 y el 85%, como decía, de estas ATR distales se detecta la mutación genética. Por tanto, como dicen las guías del ARCANET, es obligado que a todo paciente con sospecha de una ATR se le haga un estudio genético. Como se refiere en la diapositiva, el 70-80% de las ATR distales en Europa son debidas a una mutación genética que codifica la subunidad beta-1 o alfa-4 de la hidrógeno ATPasa que se localiza en la membrana luminal de las células alfa intercaladas del túbulo colector. De forma que, como ha explicado Leire, que ha hecho una charla excelente y que me ayuda muchísimo en todos los conceptos que ha aclarado en su charla, pues se produce un defecto en la secreción de protones, de forma que estos niños pues, van a tener un acúmulo de protones, una acidosis metabólica, hiperclorémica, hipocaliémica, que les va a causar, que va a provocar un fenotipo de un niño que normalmente en la ATR distal, en la más frecuente, ocurre en niños pequeñitos, en neonatos o lactantes pequeños, que tienen fenotípicamente una detención del crecimiento por esa acidosis metabólica crónica. Si es a largo plazo, aparecen signos raquíticos en las radiografías y además van a tener esa nefrocarcinosis por hipercalciuria y hipocitraturia que se generan por esa acidosis metabólica crónica. Ese fenotipo, que es muy importante diagnosticarlo, se resuelve en muchos de sus aspectos con el tratamiento alcalinizante. Por tanto, es importantísimo que estos pacientes sean diagnosticados de forma temprana y que se inicie el tratamiento. Y si la adherencia terapéutica es un problema en estos pacientes, porque hasta el 50% no cumplen las 4 o 5 tomas de citrato que se aconsejan, pues en la aparición de las fórmulas de liberación retardada de bicarbonato y citrato conjuntas, que son 2 tomas solo al día y de las que esperamos pronto resultados del ensayo clínico a 6 años, pues van a mejorar esta adherencia y van a mejorar todavía más el pronóstico en estos niños. Como se ha dicho varias veces en el curso, las manifestaciones extrarrenales muchas veces son la clave para el diagnóstico de estas enfermedades y es que estas proteínas se expresan también en otros sitios. En concreto, las formas más frecuentes de ATR distal tipo 1, como se expresan también en el oído, pues aparecerán con sordera, o la del intercambiador aniónico, que son menos frecuentes. Alguna isoforma aparece también en los hematíes y, por tanto, aparecen con anemia hemolítica. O las formas más raras de la proximal, pero que también, como la proteína se encuentra también en el ojo, estos pacientes también pueden aparecer o aparecen en algunas de las formas con catarata o con glaucoma o con queratopatía junto con calcificaciones de los ganglios de la base, o la triada típica que aparece, aunque sea una forma muy rara, lo que se ha dicho repetidas veces aquí, lo que no se conoce no se diagnostica, pues la triada típica que aparece de la osteopetrosis, las afectaciones del sistema nervioso central y la ATR en los casos de ATR tipo 3. Este es un esquema que está sacado del capítulo de acidosis tubular renal que escriben la doctora Gil y el doctor Santos de la última edición del libro de nefrología pediátrica. Y es un esquema que yo creo que es bastante clarificador. Es una aproximación diagnóstica a la acidosis tubular renal. Todo empieza por una acidosis metabólica, como decía Leire, hiperclorémica con anión GAP normal. Pero previo a esta gasometría que hemos hecho, hemos realizado una historia clínica en la que hemos recogido unos antecedentes personales, unos antecedentes familiares, un árbol genealógico si creemos necesario y, sobre todo, una buena exploración clínica. Y en esa historia clínica bien realizada, nosotros habremos descartado la causa más frecuente por la que nosotros, como pediatras, vemos las acidosis metabólicas hiperclorémicas tan frecuentes en las diarreas o en otras causas nutricionales. Con esa historia clínica también habremos descartado otras causas o sospechado otras causas de ATR secundarias, como las enfermedades sistémicas, algunas metabolopatías o el uso de determinados fármacos que nos van a justificar esa acidosis hiperclorémica. Y, por supuesto, seguramente habremos hecho ya una orina y habremos descartado que tenga una disfunción proximal tubular asociada. Bien, pues para la caracterización de esta acidosis tubular renal nos basaremos en un filtrado glomerular, como hemos dicho, normal o ligeramente disminuido. Nos basaremos en la concentración sérica de potasio para distinguir la ATR tipo 4, que es la única hipercaliémica de las otras 3. Valoraremos los estudios de imagen por la presencia o no de nefrocalcinosis, que en el caso de la distal será simétrica, o sea, bilateral y medular. Por los hallazgos, a lo mejor, si ha sido
a más largo plazo sin tratar de raquitismo en las radiografías, en el análisis genético, por supuesto, indicado en toda la sospecha de una TR primaria, pero también en las pruebas que hacemos para valorar la capacidad de acidificación, pruebas que realizamos en acidosis o con bicarbonatemia normal y en las que vamos a valorar, como decía muy bien Leire, el mínimo pH urinario cuando provocamos esa acidificación urinaria, el amonio en orina y en bicarbonatemia normal, esa diferencia de PCO2 y la excreción de bicarbonato. Este es uno de los muchos algoritmos de diagnósticos de la acidosis metabólica. Está extraído del capítulo que escribe el doctor Hernández, del grupo nuestro de Valencia, de acidosis tubular renal, en el libro que editamos en la tercera edición del curso de función renal y tubulopatías, al que están todos invitados, que realizamos de forma bienal y este año nos toca, probablemente en noviembre. Cuando tenemos una acidosis metabólica, lo primero, como decía Leire, es hacer un anion gap en sangre, y si tenemos una acidosis metabólica hiperclorémica y, por tanto, con anion gap normal, pues nos vamos a basar en este algoritmo en el amonio en orina. El amonio en orina se sabe en estos momentos, y está ya publicado, que es mejor medirlo de forma directa, que es sencillo. El grupo de Vida ha trabajado, recientemente ha publicado resultados de una tesis en la que se publican valores de normalidad y se publica lo sencillo que es medir el amonio, que realmente se realiza el mismo método que la medición del amonio en sangre. Nosotros todavía estamos en negociaciones con el laboratorio porque ha entrado una casa comercial nueva, pero esperamos en la próxima prueba de acidificación poderlo medir. Pero si no podemos medir el amonio en orina y tenemos un paciente en acidosis espontánea, hiperclorémica y con anion gap normal, le podemos medir el pH. Deberíamos de medirlo en un pHímetro por potenciometría y no por la tira reactiva manual o automatizada. Pero bueno, si tenemos un pH en orina en una acidosis metabólica espontánea, que es más bien bajito, pero sobre todo tenemos un anion gap en orina, que como ha explicado Leire, con un sodio, un potasio y un cloro, que en cualquier servicio, incluso de urgencias, se realiza, y tenemos un anion gap en orina alto, es decir, un amonio en orina alto, que querrá decir que el anion gap en orina es negativo, o sea que sí se secretan protones, que el túbulo distal está indemne, que en ese momento de acidosis tu riñón sí que es capaz de acidificar la orina, pues entonces nos tendremos que ir a este lado de aquí y pensar, o mi paciente tiene una diarrea, y lo voy a saber por la historia clínica, o mi paciente probablemente tiene una TR proximal, y con lo raro que son las puras y primarias, pues haremos un estudio del túbulo proximal y veremos si tiene un Fanconi completo o incompleto. Y por la historia clínica ya sabremos si esa TR proximal pues me puede cuadrar si es un lactante con una cistinosis y hacer los estudios necesarios, o si está tomando un fármaco y creo que es secundario a ese fármaco, pues no voy a hacer una prueba de acidificación aquí, o si no tengo claro, igual hago una excreción fraccional de bicarbonato, ¿de acuerdo? Como luego veremos en bicarbonatemia normal. Pero si el amonio en orina es bajo, es decir, si el amonio en orina es bajo, es decir, que el gap urinario es positivo, que no están secretándose los protones como toca, entonces estamos ante una TR distal y entonces mediremos el potasio. Si el potasio es alto, pues ya tendremos la sospecha clara de una TR tipo 4 hipercaliémica y ya iremos a ver si ese paciente tiene una uropatía obstructiva o si tiene algún problema secundario, un problema médico como una nefritis intersticial, o está tomando algún fármaco que me esté provocando ese hipoaldosteronismo o esa resistencia a la aldosterona. Y si el potasio sérico es normal o bajo, estaremos ante una TR distal, y es en este caso donde creemos que sí que es útil la utilización de las pruebas de acidificación, que me va a confirmar el diagnóstico de esa distal y que me la va a diferenciar también de la tipo 3, aunque es realmente rara. Y vamos a hablar un poquito de las pruebas de acidificación, ya lo ha adelantado Leire. Las pruebas de acidificación las podemos hacer en acidosis o con bicarbonatemia normal. En realidad en acidosis espontánea se pueden hacer, en acidosis inducida ya no las hacemos por la mala tolerancia de las pruebas como la del cloruro amónico descrita por Edelman o las que se describieron después con arginina clorocálcico, y no las hacemos porque se publicó la posibilidad de realizar la prueba con furosemida de fluorocortisona por Walsh and Kidney en el 2007. Es una prueba fácil en la que la base es que si tú das furosemida a un paciente sano, pues se bloquea el sodio-potasio 2-cloro de la rama ascendente del asa de Henle, y entonces hay una llegada masiva, se estimula el ENaC, se reabsorbe sodio y se secretan protones. De forma que lo que va a ocurrir es una acidificación de la orina y, por tanto, si le das furosemida a un paciente sano, su pH tiene que bajar por debajo de 5,3. Esta prueba se añade la fluorocortisona porque con su efecto mineralcorticoide facilita todavía más esa absorción de sodio y esa secreción
concentración de protones. Entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos esta prueba? Recogemos las orinas y lo que hacemos es medir el amonio urinario, que nosotros todavía no lo medimos, hacemos el anión GAP urinario, también se puede hacer el GAP osmolar, y lo que hacemos es con un pHímetro, con potenciometría, no con la tira reactiva, pues medimos el pH urinario, de forma que si está por debajo de 5,3 en esta prueba, pues el paciente no tiene una acidosis tubular distal. Y con bicarbonatemia normal, que en realidad el criterio es más bien que el pH en orina sea por encima de 7,6, sea más alcalino que la sangre. La prueba que realizamos en estos momentos es la prueba de bicarbonato con acetozalamida. Se describió la prueba de bicarbonato, después se describió la de la acetozalamida, no se toleraba muy bien y el doctor García Nieto en los años 2000 ya comunicó la posibilidad de hacer una prueba combinada con estas dos a menor dosis. Y esto queda publicado en algunos sitios y bien demostrado, y lo plasma bien en este libro de Ricardo Muñoz, de acidosis tubular renal, donde escribe el capítulo de las pruebas funcionales renales. De forma que si tú le das bicarbonato a un paciente con acetozalamida, lo que haces es que se inhiba la anhidrasa carbónica, que no se reabsorbe el bicarbonato y que haya una llegada masiva de bicarbonato al túbulo colector. Aquí, en ausencia de esa secreción de protones que va a provocar esa llegada de bicarbonato, va a generar la producción de ácido carbónico. Ese ácido carbónico, como aquí no hay anhidrasa carbónica, se va a deshidratar muy lentamente en agua y CO2. Ese CO2 no se va a reabsorber y va a aparecer en la orina. De forma que si yo le doy bicarbonato a un paciente, lo que me va a aparecer es un aumento de la PCO2 en orina, y si hago una gasometría en sangre y orina voy a tener un aumento en la diferencia de la PCO2 en la orina y en la sangre de estos pacientes. Y además voy a medir el bicarbonato, que lo calcularé mediante la fórmula de Edelman, la Asociación Española de Nefrología Pediátrica, en un Excel que nos aporta, podemos incluir el sodio, el potasio, el pH y la PCO2, y con ello calculamos el bicarbonato, hacemos la excreción fraccional y con esto tenemos el valor para confirmar y para tipificar el tipo de acidosis tubular renal. Esta es una tabla de un artículo muy recomendable de lectura del doctor Santos, publicado en el 2015, en el que se resume un poco lo que hemos comentado de las pruebas funcionales. Sabemos que los 4 tipos de acidosis tubular renal suponen una acidosis metabólica con anión GAP normal, que todos tienen un potasio bajo o normal, salvo la tipo 4 que tiene una hipercaliemia. Y miren cómo en presencia de acidosis, el amonio urinario en las acidosis tubulares distales o tipo 1 es bajo, no secreta protones, no se puede producir amonio, y el pH mínimo no está nunca por debajo de 5,5. Y en la prueba con bicarbonatemia normal, de bicarbonato con acetozalamida, la excreción de bicarbonato en la distal, que está indemne la reabsorción, está por debajo del 5% y no consigue subir esa diferencia de PCO2 en sangre y orina por encima de 20. Este es el esquema que utilizamos en el hospital cuando realizamos las pruebas de acidificación. Cuando hacemos la prueba con bicarbonatemia normal, utilizamos el bicarbonato, las ampollas intravenosas que se utilizan también por boca, como sabéis. La acetozalamida nos la prepara el hospital. El niño hace una primera micción y ahí hacemos una muestra en sangre y orina y luego recogemos la orina a los 30, 60 y 90 minutos. ¿Y qué realizamos aquí? Pues aquí lo que queríamos medir era la PCO2 para valorar la diferencia y la excreción fraccional de bicarbonato. Por tanto, lo que hacemos en estos pacientes es una gasometría en cada muestra de las 3 orinas que realizamos, bueno, de las 4, un pH con el pHímetro y una bioquímica. Y en sangre, en el momento 0 y en el momento 3, realizamos lo mismo. ¿Cómo hacemos la gasometría en la orina? Pues aspiramos con una aguja, eliminamos las burbujas, doblamos la aguja y vamos rápidamente al laboratorio. En el laboratorio, si lo avisas, no estropea ningún aparato. Esto el doctor García Nieto insiste muchísimo, que lleva más de 40 años haciéndolo, y que no os creáis que os digan en el laboratorio que estropea nada. Simplemente es que hay que avisarlo porque a veces luego hay que recalibrar el aparato. Y cuando realizamos la prueba con furosemida y fluorocortisona, la furosemida nos la prepara también el farmacia en una suspensión, y la fluorocortisona son comprimidos que machacamos, diluimos en agua y se los damos al paciente. En este caso, cuando vacía la vejiga, aquí hacemos una muestra en sangre y orina y luego recogemos muestras horarias hasta 6, separadas por 1 hora, y hacemos un análisis de sangre en el momento 0 y en el momento 4. Normalmente el efecto máximo es entre la 3ª y la 4ª hora, y aquí lo que vamos a medir, porque hemos dicho que queremos comprobar, es que su pH en orina baja por debajo de 5,3, ¿de acuerdo? Y que el amonio en orina sube, si es que tiene indemne la secreción de protones. Y por tanto lo que vamos a hacer, si podemos, es medir el amonio directo, nosotros por ahora no, haremos el anión GAP en orina en cada una de las muestras y mediremos el pH con el pHímetro que os comentaba antes con potenciometría.
Creo que todos conocéis esta situación. Desgraciadamente, desde hace más de 10 años se comunicaron los falsos diagnósticos de ATR que se originaron o que empezaron en México y en Venezuela, que el doctor García Nieto, junto con otros compañeros de allí, han comunicado en varias ocasiones, que nos siguen llegando niños a todas nuestras consultas con diagnósticos falsos de ATR, algunos con tratamiento y otros sin tratamiento. Bueno, pues quería contarles, a raíz de esto y de las pruebas funcionales, 2 casos clínicos. Miren, el primer caso es una niña de 8 años, originaria de República Dominicana, que no tiene antecedentes personales de interés, con un peso adecuado a su edad gestacional, que fue a término, no hay consanguinidad en los padres, no hay antecedentes de litiasis, y esta niña se diagnostica, y no tenemos más datos, de una acidosis tubular renal a los 18 meses de edad por un retraso de crecimiento, entonces con una ecografía normal, no tenemos resultados de sangre, y empieza bicarbonato y citrato. Llega a nuestro país, desde los 5 años está en España, se retira el bicarbonato, se detecta una hipercalciuria, y por esta ecografía en la que se detecta una nefrocalcinosis importante nos la derivan a la sección de la consulta externa de nefrología pediátrica. Ahí tienen los datos de la somatometría con un Z de menos 1,3 de talla, exploración clínica y presión arterial normales. Detalle importante, esta niña se había quitado el tratamiento 7 meses antes de acudir a nuestra consulta. El segundo niño es un niño de 5 años que procede de Colombia, que no tiene antecedentes personales de interés, que no tiene consanguinidad, que su madre tenía litiasis renal y que nos cuentan que se diagnostica de ATR en el periodo neonatal en el contexto de unos vómitos que creían secundarios a una estenosis de píloro y de hecho tuvo una parada por la hipokaliemia de la que salió sin complicaciones y se detecta ya de forma muy temprana, como ocurre en estos casos, una nefrocalcinosis bilateral medular. Aquí tienen la somatometría cuando llega a nuestra consulta con 5 años, tratado desde entonces con el citrato potásico con una talla de menos 1,2 y una exploración y presión arterial normales. Esta niña, sin tratamiento, fijaros que tiene un pH límite de 7,35 con un bicarbonato límite de 22, con una orina en la que destaca una hipercalciuria, con una hipocitraturia leve y con un riesgo litógeno, por tanto, y con un túbulo proximal con una función estimada normal. El niño tiene bajo tratamiento con citrato potásico, una gasometría, un equilibrio ácido-base normal y llama mucho la atención que su pH es de 8 y que tiene una hipercalciuria leve, pero con una hipocitraturia muy llamativa para estar bajo tratamiento. Esta es la prueba de Walsh, esto son la prueba de furosemida con fluocortisona. Fijaros como cuando se da al grupo control, a la línea discontinua marca el 5,3 de pH, que es el límite, cómo los pacientes bajan de ese pH y cómo el grupo de acidosis tubular distal no baja ese pH. Y mirad lo que pasa con nuestros pacientes. En la niña que teníamos una nefrocalcinosis con hipercalciuria y hipocitraturia, pero con una gasometría, con un equilibrio ácido-base casi normal, sin tratamiento, la sospecha fue una acidosis tubular renal distal incompleta. Pues no tiene ni una distal incompleta ni una completa. Es decir, esta niña acidifica hasta unos valores que casi no están ni descritos, de 4,5, y no tenemos el amonio, pero sí tenemos el anion gap, y mirar como en todas las muestras tiene un anion gap urinario negativo. Es decir, esta niña no tiene un problema de acidificación distal. Y aquí tenéis los resultados en el niño. No consigue bajar el pH de 6,5 en las muestras urinarias y su anion gap urinario es persistentemente positivo. Y fijaros lo que pasó con la prueba de bicarbonato y acetozalamida. Les recuerdo que la prueba, el resultado, si acidifica bien y el amonio, y la PCO2 en orina sube, pues entonces la diferencia de PCO2 está por encima de 70 y la diferencia de PCO2 está por encima de 20. En ambos se obtuvo un pH alcalino por encima de 7,6, que es el criterio para la prueba, y fijaros cómo la niña sí que tiene unos buenos valores de CO2 y de diferencia, y no así el niño. Esta es la genética. Quería agradecer públicamente el trabajo del RenalTube, el portal de tubulopatías, al que le podemos enviar los datos clínicos y nos hacen un estudio genético gratuito, pero más que eso, lo importante es que reúne casos de enfermedades raras que permiten evolucionar luego en el conocimiento de las enfermedades. Este es el resultado de la genética. El niño tiene una acidosis tubular renal, como ya sabíamos por las pruebas funcionales, y la niña no tiene una acidosis tubular renal, como ya sabíamos por las pruebas funcionales, y aparece una mutación que fenotípicamente produce la hipercalciuria absortiva tipo 2, que es un defecto intestinal. Como conclusiones,
La ATR primaria son enfermedades raras de debut pediátrico. Hasta en un 15% de las ATRs distales no se encuentra una mutación genética y creemos que las pruebas funcionales son asequibles, son sencillas, están bien protocolizadas, son de utilidad diagnóstica de interés fisiopatológico y permiten la caracterización de la acidosis tubular renal y, desde luego, son un complemento al estudio genético, aunque, como todos sabemos, en estos niños, y como dicen las guías del CANET, se les tiene que realizar a todos un estudio genético, no sustituye para nada a la genética. Muchas gracias por su atención y quería públicamente agradecer a los miles de voluntarios que ayudaron tantísimo en la DANA que azotó Valencia el mes de octubre pasado. Gracias. Está bien, vamos a tocar un poquito. Muy bien, muchas gracias, Susana, por esta interesante presentación. Vamos un poquito retrasados, pasamos a la siguiente presentación que la va a dar la doctora Gemma Ariceta. Gemma Ariceta es la jefe de servicio de nefrología pediátrica del Hospital Vall d'Hebron, profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona, persona muy bien conocida en el ámbito nacional de la nefrología y en los ámbitos internacionales, miembro de diversos comités de expertos, autora de múltiples publicaciones y tiene como áreas específicas, aunque abarca muchos campos, pero como áreas específicas de dedicación, pues las enfermedades hereditarias y algunas de las tubulopatías y el síndrome hemolítico urémico fundamentalmente atípico. Y nada más, Gemma, cuando quieras. Buenos días a todos. También quiero reiterar, como no puede ser de otra manera, el agradecimiento por la invitación, ver tantos amigos y de felicitaros porque creo que el nivel de las conferencias pues está siendo estupendo. Yo voy a hablar de la hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis y os voy a dar un poco una visión general de esta enfermedad, que siendo una enfermedad rara, pues es una enfermedad relativamente frecuente en nuestro país y en el área mediterránea. No tengo conflicto de interés, tengo que disculparme porque tengo las diapositivas en inglés, pero bueno, espero que no sea un problema. El magnesio es ¿El magnesio se escucha bien? Es que no sé por qué no... ¿Ahora se escucha mejor? Sí, perdón. Bueno, el magnesio es el segundo catión más abundante, es muy importante en multitud de procesos metabólicos, sobre todo los que van a abarcar la producción de energía y muy importante en los sistemas cardiovascular y neurológico, entre otros, y el riñón es el órgano que va a mantener el medio interno y el equilibrio entre la ingesta y la excreta, ajustando la excreción de magnesio en orina, siendo el músculo y el hueso las zonas de mayor depósito en el organismo. A diferencia de otros electrolitos, el magnesio, sobre todo, se va a reabsorber en su gran mayoría, alrededor de un 60% más, en la porción ascendente del asa de Henle, siendo la parte de la nefrona proximal ciertamente poco importante en la reabsorción. Y esta enfermedad, precisamente donde va a tener el defecto, es en la reabsorción a este nivel y por eso produce una afectación tan importante. Bueno, simplemente recordar la asa ascendente de Henle y que el transporte de magnesio junto con el calcio no va a ser a través de las células, sino que va a ser paracelular. Y va a ser paracelular mediante unas proteínas que son las claudinas. Hoy en día sabemos que hay un complejo claudina 16 y claudina 19 que van a producir un verdadero poro a nivel paracelular y van a permitir la absorción de magnesio y de calcio. ¿Cuál es la energía que va a facilitar esta absorción? Va a ser la diferencia de voltaje, ya se ha comentado en charlas anteriores, el gradiente eléctrico que existe a este nivel. Y sobre todo va a tener lugar en la parte de la corteza y en la parte externa de la médula.
Es decir, que podremos tener algunas enfermedades tubulares donde haya una alteración en esta reabsorción de sodio y cloro por alteración de otros transportadores, sobre todo el síndrome de Bartter, que quizá nos van a favorecer también la pérdida de magnesio y sobre todo también la de calcio. Pero en esta enfermedad el trastorno primario es la alteración de este transporte paracelular. Las claudinas son unas proteínas de las uniones estrechas, de las tight junctions, muy importantes para el transporte paracelular. Hay distintos tipos, están muy implicadas en la reabsorción de sodio en el túbulo y característicamente la 16 y la 19 donde se van a expresar va a ser en esta porción gruesa del asa ascendente de Henle. Y lo que básicamente funcionan en tándem, y la claudina 16 lo que va a permitir es una reabsorción de sodio independientemente de la del cloro, y esto va a aumentar, va a favorecer la reabsorción del magnesio y del calcio, que son cationes, porque va a aumentar el gradiente. ¿Qué es esta enfermedad de la hipomagnesemia familiar con hipercalciuria nefrocalcinosis? Veis que es un nombre larguísimo, es la tubulopatía que afecta al magnesio más importante por su severidad, porque es una enfermedad grave. Los pacientes evolucionan al fallo renal de manera en todos los casos, por lo menos hasta ahora. Y bueno, es una enfermedad que ya la conocemos desde los años 70, es una enfermedad rara. Sin embargo, en el área mediterránea pues hay cierto número de casos significativos, por eso nosotros la conocemos. Es una enfermedad que el fenotipo es de un paciente que ya aparece en el niño, generalmente no en el lactante, generalmente suele ser el niño más mayorcito, pero aparece como poliuria, polidipsia, una nefrocalcinosis muy severa. A veces los pacientes se identifican o se detectan tras una infección urinaria y tienen lo que más característico es la hipomagnesemia y la hipercalciuria, que es severísima y que responde mal a los tratamientos habituales. La nefrocalcinosis, veis ahí, que es una nefrocalcinosis medular bilateral severa, muy precoz, y puede aparecer también litiasis, hipocitraturia, y lo que es también muy característico es un hiperparatiroidismo muy importante. En esta enfermedad hay que saber que según progresa en el fallo renal, la hipomagnesemia puede desaparecer, y también que la hipercalciuria, aunque siempre es muy importante, con el tiempo disminuye. Con lo cual, nuevamente, los fenotipos en pacientes adultos jóvenes pues pueden no ser tan fácilmente identificables. Bueno, esta fue la descripción de la claudina 16, fue la primera que se describió, y la denominación en aquel momento fue paracelina 1. Esto descubrió estos pacientes que no se sabía la patogenia que tenían, cuál era el mecanismo, y también nos ayudó a entender cómo se transportaba, cómo se absorbía el magnesio y el calcio en el túbulo a este nivel. Y la historia, yo creo que es una historia bastante bonita, porque esto fue el grupo una vez que se describe a la paracelina 1, que es la claudina 16, el grupo alemán del doctor Conrad reúnen los pacientes que estaban identificados, sobre todo veis que son pacientes alemanes, pero en distintas zonas de Europa, y todos estos pacientes, pues efectivamente se descubre que están afectados por esta enfermedad y que tienen mutaciones de la claudina 16. Sin embargo, en aquel momento había una serie de pacientes, sobre todo pacientes españoles, y aquí quiero decir pues el grupo de César Loris en Zaragoza, había pacientes en Bilbao, grupo Rodríguez Soriano, y también una familia, en dos familias en Suiza, que tenían el mismo fenotipo clínico, pero que no tenían mutaciones de la claudina 16. Y el estudio de estos pacientes que tenían la misma clínica, pero lo que llamaba la atención es que además tenían un fenotipo ocular, permitió descubrir una segunda claudina, que es la claudina 19, que es la que nosotros tenemos sobre todo. Estas son las familias españolas que participaron, y se descubrió
descubrió pues, que hay dos subtipos que se llaman la hipomagnesemia tipo 1 y la 2, donde hay mutaciones bien del gen de la claudina 16 o de la claudina 19, siendo el fenotipo completamente igual, si bien en un porcentaje muy alto de los pacientes de claudina 19, los nuestros van a tener un fenotipo ocular. Y esto, como siempre en las enfermedades renales, la afectación extrarrenal nos va a ayudar también a realizar el diagnóstico. ¿Por qué es? Porque la claudina 19, que no lo he comentado, se expresa en retina, cosa que la claudina 16 no. Y estos son el fenotipo visual, que lo más característico es una lesión en retina que se llama coloboma retiniano, que no es un coloboma, sino que es una displasia fibrosa, pero que tiene una afectación visual muy importante, y los pacientes que tienen esta enfermedad pues tienen un hándicap, una discapacidad visual importante, si bien hay pacientes que lo que van a tener son anomalías oculares mucho menos evidentes o que son relativamente habituales en la población general, como puede ser una miopía, si bien muchas veces una miopía magna o estrabismos, etcétera. También es característico el nistagmus y también nos puede ayudar a identificar la enfermedad. Bueno, pues ya hemos comentado cuál es el mecanismo, voy a ir un poquito más adelante. Clínicamente también es importantísimo, hay un hiperparatiroidismo que excede lo que esperaríamos para la función renal. Y veis aquí en el eje, no sé si lo veis muy bien, pero no sé si lo uy, perdonad. Ay. Vale. Lo que veis es que incluso en filtrados normales, la PTH, estamos viendo PTHs de 400, de 500, incluso con filtrados normales o con pequeñas disminuciones del filtrado. Y esto es algo que aparece en los pacientes, es un factor de mal pronóstico y de progresión. Tenemos que tratar este hiperparatiroidismo muy enérgicamente, y existe la hipótesis de que quizá es para mantener la calcemia, porque estos pacientes nunca están hipocalcémicos en general. Simplemente estos son los valores en pacientes que hemos estudiado. Los valores de calcio y magnesio es simplemente para indicar que, salvo en etapas avanzadas de enfermedad renal crónica, la hipercalciuria es muy severa, la hipermagnesiuria también, y ya hemos comentado que a veces el magnesio muchos pacientes puede ser por debajo de 1 miligramo de decilitro y muchas veces refractario al tratamiento. Bueno, el comentario de la calciuria, que a medida que progresa la enfermedad renal va a desaparecer o va a aminorarse, si bien los pacientes siguen siendo hipercalciúricos. Y bueno, el grupo de Tenerife, sobre todo con Félix Claverí, lo que demostró, no solo tenemos claudina 19, tenemos esta enfermedad, sino que tenemos un efecto fundador de una mutación característica que se llama la mutación, es la GBP20D, que es la mutación hispánica, y esto es una oportunidad porque 2/3 de nuestros pacientes son homocigotos para esta mutación. Y veis que esto ya tiene hace unos años, colaboramos de muchos grupos, y eran 31 pacientes y tenían un porcentaje elevado de afectación ocular, pero ya veis que un porcentaje también eran pacientes casi todos pediátricos, ya trasplantados o en fases muy avanzadas de enfermedad renal, de alguna manera viendo la severidad de este cuadro. Nosotros hemos seguido en investigación. En aquel momento teníamos 30 familias, lógicamente muchas son las mismas del grupo estudiado por Félix. Ahora tenemos, creo que alrededor de 39-40 pacientes, que prácticamente es la población completa, y podéis ver que aunque casi no hay pacientes en España con claudina 16, pero con claudina 19 prácticamente todas las familias, y casi todas son homocigotas para esta mutación fundadora. Esto es el fenotipo ocular. Ya la mayoría de ellos muchos de ellos tienen la displasia macular, pero también un 60%, por ejemplo, de miopía magna.
Y esto es un poco, este es el grupo francés. En Francia también está descrito una cohorte grande de esta enfermedad y también ellos tienen más 19 que 16. Y en un momento se comentó, se intentaba ver la severidad de un tipo u otro. Se decía que la claudina 19 era más severa, pero yo creo que esto es un efecto estadístico porque les pasa como a nosotros, casi no tienen claudina 16 y pocos pacientes para el análisis. Hoy en día, con series mucho más grandes, sabemos que el pronóstico renal es superponible en los dos subtipos. Estos son pacientes españoles, veis cómo con la edad, bueno, pues en esta cohorte, que son 30 pacientes, la edad de alcanzar el fallo renal son unos 25 años, pero hay muchísima variabilidad, que esto es algo que llama la atención de esta enfermedad. Teniendo pacientes, casi todos, con la misma mutación y un porcentaje altísimo, homocigotos para la misma mutación, como hay una variabilidad y hay pacientes que progresan rapidísimo, incluso antes de los 4 años están en fallo renal terminal, mientras que otros tienen un curso mucho más indolente. Y esto no se debe solo al diagnóstico más precoz, a conocer más la enfermedad, al tratamiento, sino que vemos en familias que tienen un diagnóstico y un tratamiento similar, como la progresión es diferente. Nosotros tenemos bastante interés en esta enfermedad y una línea de investigación, y vimos que no había diferencias en nuestra serie entre niños y niñas o mujeres y hombres, y tampoco vimos que hubiera diferencias. O sea, si hay una mutación no hay actividad, no funciona este sistema de las claudinas y no hay una relación genotipo-fenotipo. En cuanto a la severidad, factores que clínicamente se han asociado de mal pronóstico, pues bueno, lo que os he comentado de la claudina 19, pero ahora se ha visto pues que no. El género femenino, el sexo femenino, el hiperparatiroidismo es un marcador de progresión, y también se ha hablado de que haya más hipercalciuria, pero la mayoría de los factores no se conocen. El tratamiento es un tratamiento de soporte, aparte de mantener unos niveles de magnesio suficientes para no estar sintomático, porque muchas veces no se pueden corregir. Las tiacidas a dosis bajas nos pueden reducir un poquito la calciuria en algunos pacientes, y sobre todo vamos a dar pues citrato y evitar pues factores de progresión. O sea que la verdad que el tratamiento es bastante descorazonador, porque tenemos poco, como otras enfermedades, no tenemos que ofrecer a estos pacientes. En diagnóstico diferencial, algunos casos de Bartter, quizá, sobre todo en un paciente evolucionado, la hipomagnesemia dominante con hipocalcemia pueden recordarnos, porque hay nefrocalcinosis, hipomagnesemia, pero yo creo que el cuadro clínico es bastante característico y pocas veces se va conociendo la entidad, se va a plantear este diagnóstico diferencial. A veces también una acidosis tubular incompleta, pero estos pacientes suelen tener más bien hiperpotasemia y no tienen problemas de acidificación más que la secundaria por la nefrocalcinosis. Estos son 9 familias, son parejas de hermanos que en nuestra línea de investigación hemos visto lo que ya se conocía, que no solo con pacientes con las mismas mutaciones genéticas, pues en algunos, no en todos, hay una disparidad entre la progresión de la enfermedad renal y la aparición o no de efectos oculares, que en algunos no existen, hemos dicho que hasta en un 20% no existen, y otros son pues gravísimos. Y esto nos ha llevado a pensar que hay otros factores que no conocemos que van a modular la progresión y la severidad. Y para esto, pues el grupo de investigación, que es y los clínicos de nuestro hospital, y con el apoyo no solo del Carlos III, que llevamos ya varios proyectos, sino de una manera muy fehaciente de Hipofan y de los grupos de pacientes, pues estamos trabajando, y os voy a dar 4 pinceladas de lo que estamos intentando para buscar terapias para esta enfermedad y también para identificar los mecanismos de progresión. Una de las cosas que llevamos años haciendo es aislar microRNAs de las orinas de los pacientes para intentar entender qué procesos celulares están interviniendo en la patogenia de la enfermedad.
También hicimos estudios genéticos para ver si había genes modificantes del fenotipo y os puedo decir que no encontramos ninguno, sobre todo nos centramos pues, en claudinas o así que regulan, pero no encontramos ninguno. Y ahora pues, estamos también valorando la microbiota intestinal y estudiando en modelos celulares la fisiología de esta enfermedad que no se conoce. Ahora vamos a empezar tenemos ya no lo hemos hecho nosotros, pero tenemos el modelo de ratón y realmente estamos muy implicados en conocer no solo los mecanismos y los targets, sino también ver qué fármacos se pueden utilizar para aminorar estos procesos que están patológicos. Simplemente os voy a enseñar algunas cosas. Veis, esto sería un heatmap de los microRNAs que hemos obtenido de las orinas de los pacientes y cada columna es un paciente distinto. De alguna manera podéis ver que hay procesos celulares que en los pacientes afectos, en azul quiere decir que están suprimidos, en rojo que están activados y veis que hay diferencias respecto a individuos control y también hay diferencias entre pacientes que tienen la mutación fundadora y las que no. Y en esto estamos investigando y vemos que hay estos procesos que están alterados en esta enfermedad, no solo están involucrados en procesos de fibrosis renal, sino de transporte, procesos de estrés de retículo y aquí es donde estamos intentando también por inteligencia artificial buscar dianas terapéuticas. No os quiero dar mucho la lata, deciros que no hay buenos modelos celulares para nefrona distal y estamos utilizando líneas celulares y haciendo modelos de la enfermedad para estudiar mejor pues, problemas de transporte, problemas de alteración del retículo, dónde está la claudina 19. Muchos pacientes está la claudina 19 pero no es funcionante, está fuera de la membrana. Y ahora estamos intentando y bueno, ya tenemos algunas pequeñas resultados preliminares de fármacos que están aprobados y que quizá en algunos pacientes puedan volver a recuperar cierta actividad de la claudina 19 en aquellos que lo tengan. Y con ello os dar las gracias a todos y nada, encantada de contestar cualquier pregunta en el debate. Muy bien, muchas gracias, Gemma. Muy interesante la presentación. Bueno, pues yo creo que tenemos, aunque vamos un poquito tarde, pero podemos comerle un poco de tiempo al descanso, ¿no? al café y dedicarle pues 10 minutos así a las preguntas. Así que está la sesión esta tan interesante abierta a vuestras cuestiones y comentarios. Roser. Hacer fácil lo difícil. Y quería preguntarle a Leire, me ha sorprendido lo de la insuficiencia renal en la diabetes insípida nefrogénica. Llevamos algunos adultos con función renal normal. ¿El mecanismo que sería episodios de deshidratación o hay algún otro? Es verdad que es sorprendente y nos sorprendió a todos cuando salió, pero es una serie súper grande, mírala porque habla por sí misma. Claro, ten en cuenta que muchos de estos pacientes son pacientes que tienen 60 años, es decir, tuvieron una diabetes insípida allá en el año tal, probablemente son diagnósticos tardíos, han tenido descompensaciones agudas, han estado mucho tiempo sin tratamiento. Entonces, es multifactorial, estoy segura. Es decir, que no creo que lo puedas justificar por una sola cosa, pero generalmente estos pacientes han tenido una deshidratación crónica, han tenido una activación del sistema renina-angiotensina, seguramente que algo ha ayudado, seguro que han tenido descompensaciones agudas y, bueno, pues eso, que es verdad, seguramente series posteriores con pacientes más jóvenes y tratados en eras más actuales, seguramente no tendrán un pronóstico tan malo. Pero lo que quería denotar es que es verdad que a veces, sobre todo vosotros, claro, yo veo los pacientes infantiles, pero el nefrólogo de adultos potencialmente puede ver estos pacientes y no son tubulopatías. Esto últimamente se ha demostrado claramente, no tienen un pronóstico tan bueno como pensamos. Y respecto a la tasa de enfermedad renal crónica propia en población general,
estos tienen tasas mucho mayores. Yo en acidosis también me parece sorprendente, pensaba que no iba tan mal. Hay un montón de pacientes súper afectos también, ¿vale? Quiero decir que sí, es así, y eso es un hecho. Yo quería preguntarte, Leire, ante una sospecha de un Bartter antenatal, ¿riesgo-beneficio de hacer el estudio genético intraútero? Pues cero para mí, salvo, para mí no. decir, Salvo que claramente estés en un momento y estés pensando en una interrupción del embarazo. Entonces, en esos casos, desde luego se ha hecho. Yo conozco algún caso incluso de Bartter 3 que tienen buen pronóstico, que lo han hecho no por el polidramnio, sino para la interrupción de embarazo. Y supongo que te refieres al... Sí, quiero decirte que te esperas a que nazca, se lo haces y lo tratas en cuanto sepa, o bien saberlo antes para nada más nacer y iniciar el tratamiento. A ver. Esa es la duda. Un polidramnios severo y precoz probablemente es una tubulopatía, pierde sal, descartadas las cromosomopatías, las infecciones más frecuentes que también son causa. Pero el severo, que empieza desde las 20 semanas, generalmente suele ser un Bartter grave. O sea, quiero decir que a veces parece que el estudio genético realmente en esos casos te va a apoyar, pero ese niño ya va a nacer de una forma que le vas a tener que poner todo el apoyo hidroelectrolítico que precise. Entonces, vamos, para mí no tiene sentido porque creo que tiene sus riesgos o una biopsia corial o hacer una amniocentesis en un embarazo que probablemente lo estás sospechando porque ya tienes un polidramnios y demás. Es verdad que a veces en los polidramnios severos extraes líquido y lo puedes hacer. Y es cierto, igual tal vez tener en ese caso, tener el diagnóstico precoz, si lo puedes tener, te puede ayudar. Pero salvo eso, yo creo que son cosas que si no aportan gran cosa, bueno. Vale, y una pregunta para Gemma. ¿Los pacientes españoles son de raza caucásica o son niños de otras razas pero que nacen en España? Bueno, nosotros tenemos, en la mayoría son españoles, pero hay algunos pacientes que son de Latinoamérica, pero claro, tienen nuestra genética porque proceden de aquí. Tenemos también una familia que son de Senegal. O sea, esta es una enfermedad que aparece en el área mediterránea, también hay marroquíes. O sea, no solo es española, ¿eh? Lo que pasa es que la mayoría son claudinas 19, ya digo, tenemos eso, una familia de Senegal. O sea, realmente también en el norte de África. Lo que pasa es que estas poblaciones no están estudiadas ni diagnosticadas muchas veces. Yo lo pregunto porque ahora es que tenemos gente, son niños que nacen en España, pero que nacen de familias de miles de sitios y supongo, sí. Yo no entiendo, vamos, no soy ducha, pero que la genética de todas esas familias tiene que ser diferente del español caucásico. Sí, bueno, la mutación, los otros niños, o sea, por ejemplo, la familia que tenemos ahora de Senegal no tiene esta mutación, Vale. pero la enfermedad existe y parece que hay una cierta agregación, que es que estamos hablando de 1 por millón, en el área mediterránea. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Es que yo desde aquí no veo bien. Bueno, si... Mientras, yo quería un par de comentarios, aprovechando que hay nefrólogos de adultos y genetistas, ¿no? Dos cosas que... Una es en relación con esto de las series ahora que se están publicando, muchas, por ejemplo, esta tan citada de la acidosis tubular, que son estudios retrospectivos y en el cual se recogen muchos pacientes. Nosotros, en el ámbito pediátrico, las tubulopatías para nosotros son siempre primarias, siempre genéticas. Y de 100 casos, 95 son con origen genético. Y sin embargo, en los adultos son adquiridas en muchísimos casos. Y estas series, y yo invito a que, porque no por mucho repetir una información, esto es como las redes sociales, no por eso se acerca uno a la verdad, ¿no? Estas series, si uno las lee con calma, puede ver que ahí no son tubulopatías primarias. Y entonces se está produciendo una mezcla de pacientes que salen porcentajes luego que todo el mundo cita, pero que realmente eso no corresponde. Yo sigo pensando, a pesar de eso, por ejemplo, de estas publicaciones, y que encima si las hace un centro prestigioso o alguien de origen inglés, etcétera, pues entonces se admiten mucho más, ¿no? Y yo sigo pensando que la acidosis tubular renal distal, en principio, controlada desde niños y en una unidad de nefrología pediátrica, el pronóstico de la función renal, si bien sé que algunos ya tienen función renal alterada a los 14 años, etcétera, pero es
relativamente bueno a largo plazo. O sea, no creo que eso sea una... Y bueno, yo solo quiero hacer una llamada de atención a ese respecto. Bueno, pero sí que es verdad, Fernando, que lo que sucede es que la acidosis tubular, primero, probablemente el niño tiene un mejor control, el adulto con acidosis tubular, por lo menos hasta ahora, y yo creo que en este foro va a ser diferente, pero muchas veces ese paciente está en un centro que no es un centro experto, está en un montón de consultas, tiene una creatinina casi normal y básicamente se ve una vez al año si se ve. Entonces, ese es el problema. Bueno, no, pero lo que quiero decir es que ahí estamos viendo, no sé cuál será el pronóstico, porque ese es un grupo muy heterogéneo de pacientes y no hay más que verlo. Tú vete a las series y verás cómo muchos de esos pacientes no tienen un estudio genético hecho y no, o sea, igual estamos hablando de entidades que no son distintas, ¿no? En este sentido también, yo hace tiempo revisé las complicaciones a largo plazo de la acidosis tubular renal distal, por ejemplo, y me llamó muchísimo la atención que casi todas las publicaciones que había eran de urgencias, de ginecología por el embarazo cuando se descompensan, y no había prácticamente ninguna publicación de nefrología de adultos. Está claro que los nefrólogos de adultos hasta hace poco no siguen a estos pacientes, no los veían. Entonces, ahora los están siguiendo y yo creo que lo que está pasando es que se están mezclando series con pacientes muy distintos, porque estos análisis retrospectivos pues, tienen muchas limitaciones, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. Y bueno, si queréis comentar algo al respecto, pero... Y una cosa que me gustaría conocer de los genetistas, que Gemma lo ha apuntado, y ver cuál es vuestra opinión, es esta de la variación. ¿Cuál es la explicación realmente de estos distintos fenotipos con la misma base genética, incluso en la misma familia, la misma mutación, y que se comporten de forma tan distinta? ¿Qué podemos... Si es que podemos decir algo, que no lo sé. ¿O vosotros habéis pensado, no sé, bueno, pasa en muchas situaciones, ¿no? Pasa en muchas enfermedades? Nosotros, bueno, en esta enfermedad concreta que yo he presentado, hemos identificado un par de microRNAs que nos parece que van a ser ya marcadores. Ahora lo que pasa es que lo vamos a validar en otra serie de hipomagnesemia que no sea la serie española. Entonces hemos visto que esos pacientes que tienen estos microRNAs tienen una evolución más agresiva y son pacientes que quizá los podamos empezar a identificar, pero que aparte de lo que es el transportador, pues que hay un trastorno celular tan importante que sí, ¿no? Que al final lo que te decían de esta enfermedad es que produce una displasia tubular, o sea, ya no solo es el transporte, sino que ya esa célula tubular está muy dañada y yo creo que por ahí van a venir, ¿no? O sea, el transportador pero el efecto en la célula, que es lo que estamos estudiando. Y entonces, bueno, ahora estos hallazgos que son preliminares, hemos conseguido, hay también un grupo bastante importante en Polonia con una serie grande de hipomagnesemia, si bien ellos tienen hipomagnesemia por claudina 16 y están de camino todas las orinas que tenemos a todos los polacos colaborando a tope para intentar validar estos hallazgos, porque al final tú tienes tu corte, tenemos 40, es que no sé, igual aparece algún paciente, pero por cierto, gracias a todo el mundo que ha colaborado mandando muestras de pacientes, pero es que yo creo que la enfermedad genética, el defecto genético, luego es cuál es la repercusión funcional y eso nos falta por conocer muchísimo, creo, en muchas enfermedades. ¿Algún comentario por vuestro? Yo creo, Fernando, que esto nosotros lo vemos también mucho en Barter, esto mismo, mutaciones españolas, muchos en Gitelman también, es verdad. Yo creo que hay, y como he comentado antes, yo creo que lo que no conocemos tendemos a pensar el túbulo como una estructura estanca, ¿no? Falla una parte tal, que probablemente lo que no podemos controlar o no conocemos tan bien es cómo el resto de transportadores van a tender a adaptarse a esa situación y producir situaciones también un poco de desadaptación, ¿no? Que lo que no conocemos, también conocemos mejor los transportadores individuales, lo que no conocemos es cómo responde el resto de túbulo, ¿no? Y probablemente esto produzca más, añadido un factor estocástico seguro y casual importante, esto seguro que añade también mucha diferencia entre unos y otros. Exacto. Yo no tengo nada que aportar, simplemente que, claro, aunque sean enfermedades monogénicas, claro,
el background genético que tenemos todos no es el mismo. O sea, tienes la mutación principal, ¿no?, que es penetrancia totalmente completa y que si la tienes, pues vas a manifestar la enfermedad. Pero aparte tenemos 20.000 genes más microRNAs que lo regulan, más un montón de cosas, la epigenética que también hace su efecto. Y aparte también los factores ambientales del embarazo, la madre, yo qué sé, si no tengo ni idea, si un bajo peso al nacer, un montón de factores ambientales, ¿no?, que en este caso, como es tan prematuro, ¿no?, el fenotipo será mucho menor que en las enfermedades del adulto, que todavía hay mucha más variabilidad. Pero no sé si también se pregunta todo cómo ha cursado el embarazo, si la madre ha tomado tóxicos, etc. Es que tenerlo todo súper controlado es imposible. Pero vaya. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? Pues muchas gracias a los ponentes.